En relación a un tema anterior que hablábamos de que Yahshua no quebrantaba el mandamiento del sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley moral de Yahvé, pues Yahshua no se dedicaba a quebrantar los mandamientos, ninguno de ellos, sino que, como él mismo dijo en Juan 15:10, Yahshua guardaba los mandamientos de su padre Yahvé. Tenemos por aquí el versículo. Juan 15:10: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yahshua afirmó que guardaba los mandamientos de su Padre Yahvé. Entonces Yahshua respetaba el mandamiento, el cuarto mandamiento, que era el de respetar el día sábado, que era el día normalmente que el pueblo hebreo iba a la sinagoga, y también respetaba los otros sábados, que los otros sábados eran días festivos, días de reposo para el pueblo hebreo, que tenía normalmente pues una significación espiritual y religiosa para todo el pueblo, como era pues otras fiestas que el pueblo de Israel acostumbraba a guardar. En relación a este tema de que Yahvé guardaba el sábado, Yahvé guardaba los mandamientos de su Padre, tenemos que comprender una cosa, que Yahvé hijo, Yahshua, en los días sábados, en los sábados, el séptimo día de la semana, así como en fiestas hebreas, se dedicaba especialmente y sobre todo a hacer el bien a los demás, a sus semejantes. Y era un día en que Yahshua estaba en conexión con su Padre Yahvé, así como hacía continuamente, que era lo que él hacía, estar en conexión, en sintonía con el Padre Yahvé, guardando sus mandamientos y siguiendo las instrucciones que el Padre le daba cada día. Y entonces tenemos que comprender que la cosa no es que no consiste guardar el sábado, respetar el mandamiento, no consiste que Yahshua tuviera que ir, digamos, forzosamente a la sinagoga, digamos, a la iglesia. No es que Yahshua tuviera que ir a la iglesia, al templo. Entonces muchos piensan que si Yahshua guardaba el sábado, pues que tenía que ir forzosamente el sábado a la sinagoga, ¿no?, a la iglesia en aquella época, sino que el concepto es que Yahshua estaba en contacto permanente, en sintonía directa con su Padre Yahvé, guardando sus instrucciones y sus mandatos. Entonces no es que Yahshua tuviera que ir a la sinagoga, no es que Yahshua tuviera que ir a la iglesia, sino que es la iglesia y es el templo. O sea, la iglesia son los creyentes que están reunidos, esencialmente son los creyentes que están reunidos en el templo. Entonces, en el día sábado, los séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento, el sábado, no es que Yahshua tuviera que ir al templo, a la sinagoga o a la iglesia, no es que la sinagoga, el templo y la iglesia tenían que ir hacia Yahshua. En el día sábado, el templo, la iglesia y la sinagoga, todos tienen que ir hacia Yahshua y hacia Yahvé. Yahshua es el hijo de Yahvé y es en ese día cuando todos tenemos que ir hacia Yahvé, a tener una relación más directa, más en sintonía,
más en consonancia y más en obediencia con Yahvé. Ese día tenemos que ir todos, tenemos que ir la iglesia, el templo también y la sinagoga. Ese día tenemos que ir todos hacia Yahvé, hacia Yahshua. Por eso no es que Yahshua tuviera que ir a un templo. Eso no es que sea eso guardar el cuarto mandamiento, no es que Yahshua tuviera que ir a un templo. Es que es la propia iglesia, o sea, los creyentes, los fieles de la iglesia, y es la iglesia entera, y es la sinagoga, y es el templo, todos tenemos que ir hacia Yahshua y hacia Yahvé. Porque es Dios, creador, todopoderoso. Tenemos que ir todos hacia Yahvé. Por eso es que Yahshua, como él mismo afirmó, él era el Señor del sábado. Es quien ha creado el sábado. Yahshua es quien ha creado el sábado. Es el sábado quien debe obediencia a Yahvé. Vamos a ver si entendemos esto. No es que él tenga que ir en sábado a ir a un templo o a una sinagoga. Es que el sábado está a las órdenes de Yahshua. El propio sábado está a las órdenes de Yahshua. Así como los seres humanos, los creyentes, los cristianos, el templo, la sinagoga, la iglesia y todo. Estamos a las órdenes de Yahshua y de Yahvé. Entonces, repito el concepto, no es que Yahshua tuviera que ir a un templo, a una determinada sinagoga o a una iglesia. Es que es la propia iglesia, el templo, la sinagoga. Todos tenemos que ir en el día sábado, el séptimo día de la semana, tenemos que reunirnos, ir a ponernos a disposición y en fin, a congratularnos y a estar en obediencia y bajo el mandato de Yahvé. Los sábados era un día especialmente que Yahshua se dedicaba a hacer el bien. O sea, hacer el bien quiere decir, bueno, era el ministerio que él hacía de ayudar a los semejantes, hacía curaciones, hacía milagros, curaba a personas, quitaba muchos males, quitaba males mentales, males físicos, males espirituales y ayudaba a todos los semejantes, a todos los habitantes y vecinos y conocidos, amistades o personas que no conocía, que habitaban allí en las poblaciones por donde él solía recorrer y solía pasar. Muchas veces Yahshua estaba de viaje con sus discípulos y hacía viajes, pues, igual estaba pues en una barca atravesando un lago, a lo mejor pues estaba días fuera, a lo mejor yendo a veces por desiertos, por caminos, y entonces pues igual pues les llevaba muchos días y no había templo por allí, por esos lugares inhóspitos y desérticos, pues igual no había ningún templo. Pero no es que él tuviera que ir a un templo el sábado. Eso no es guardar el sábado. El sábado es ponernos en sintonía, ponernos bajo la dirección de Yahvé, acercarnos nosotros a Yahvé. Es la iglesia, es el templo, la sinagoga. Somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a Yahshua, a Yahvé. Somos nosotros. De todos modos, Yahshua fue educado desde niño con sus padres, en la cultura y en su religión hebrea, y pues guardaba las costumbres que le enseñaron sus padres y de su país. Un pasaje interesante en Lucas capítulo 4 versículo 16 que dice, habla sobre Yahshua, que estaba en Nazaret, que era donde vivía, y dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o sea el sábado, el séptimo día de la semana, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí nos aclara el evangelista que Yahshua, en el día de reposo, en sábado, entró Yahshua en la sinagoga conforme a lo que era su costumbre. O sea, él tenía la costumbre también de ir al templo, a la sinagoga, pero no necesariamente es que él tuviera que ir a un templo, o sea, a un local,
porque, como él mismo dijo, uno más importante que el templo está aquí entre vosotros. Se refería a él mismo, claro. Uno más importante que el templo está aquí entre vosotros. Entonces, como venimos diciendo, es que es el templo, es la iglesia, es la sinagoga. Los fieles, todos, los que tenemos que ir en el día santo, un día que Dios Yahvé bendijo, apartó y santificó. Y es un día especial para todos nosotros acercarnos a Yahvé, a Yahshua y a su Padre Yahvé. Y estar en sintonía con lo que Dios Yahvé manda. Y eso es lo que Yahshua hacía, estaba en contacto y en sintonía permanente con su Padre, recibiendo sus instrucciones y sus mandatos y mandamientos. Y somos nosotros, el templo y la sinagoga, los que tenemos que acercarnos a Yahshua, que es Yahvé Hijo, y a Yahvé Padre. Bueno, amigos, hasta una próxima ocasión.